Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Lo primero que quería es invitarte a visitar mi blog enriquebullido.com, donde encontrarás artículos, lecturas, herramientas y material útil sobre periodismo, medios de comunicación, empresas informativas y redes sociales. Bienvenido al programa número 21 del podcast de este 14 de febrero de 2017. Nuestro invitado de hoy es un periodista especializado en redes sociales. José Manuel Rodríguez es editor de medios sociales en El Confidencial y nos va a hablar de cómo se gestionan las redes sociales en un medio de comunicación. Con José Manuel vamos a hablar de cómo están evolucionando las audiencias en Internet y la relación de los medios de comunicación con sus usuarios y con sus lectores a través de las redes sociales. Nos va a explicar cómo es el trabajo diario de un equipo de redes sociales en un gran medio de comunicación como es El Confidencial, cuáles son buenas y malas prácticas en redes sociales y cómo ve él la relación de Facebook y de Twitter con los medios, las noticias falsas y también su opinión sobre la falta de credibilidad del periodismo. Nuestro programa de hoy está patrocinado por Podcasting Power, el curso de formación de Óscar Feito, creador de la Academia de Marketing Online para crear un podcast desde cero. El mundo del podcasting está en pleno desarrollo en España. Hace unas semanas, el propio director del Washington Post, Martin Barron, decía en una conferencia en Madrid que los podcasts han vuelto con fuerza y son una magnífica herramienta para transmitir información. Así que si eres periodista, quieres potenciar tu marca personal, llegar a una nueva audiencia o posicionarte en un sector, el de los podcasts, en auge, te recomiendo que eches un vistazo a este curso realizado por Óscar Feito, uno de los referentes del marketing y de los podcasts en España. Puedes acceder a este curso en enriquebullido.com/curso podcast y allí vas a encontrar todo lo necesario para poner en marcha tu podcast sobre unas bases sólidas. Vas a aprender cómo funciona técnicamente un podcast, cómo crear un canal en iTunes o en iVoox, cómo planificar los programas o las herramientas de grabación y edición del audio. Todo ello con una guía de más de 130 páginas, más de 9 horas de vídeo, tutoriales, en los que Óscar te guiará paso a paso en el proceso de creación de tu programa. Yo he sido alumno de este curso y te puedo garantizar que te va a ayudar si estás pensando en lanzar un podcast y no sabes por dónde empezar. Así que ya sabes, accede a enriquebullido.com/curso podcast y echa un vistazo a este programa de formación para posicionarte en un sector, el del podcasting, que como te digo está en pleno desarrollo en España. Y ahora sí, vamos ya con nuestro invitado de hoy. Bienvenido a Escuela de Periodismo, José Manuel, y muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, bien hallado. Muchas gracias por compartir este tiempo que vamos a pasar hablando de redes sociales, de periodismo. Y lo primero que me gustaría, José Manuel, como hago con todos los invitados, es que nos cuentes un poquito cuál es tu trayectoria profesional, cuál ha sido tu trayectoria profesional en los últimos años y tu formación para que te conozcan los oyentes. Bien, yo actualmente trabajo como editor de medios sociales en El Confidencial desde 2013, pero previamente había hecho más o menos ese mismo trabajo en lainformación.com, un medio que surgió allá por 2008-2009. Y eso lo hice pues durante 2 años y medio más o menos. Luego hubo una pequeña etapa en la que fui autónomo y estuve haciendo formación y consultoría para empresas y para periodistas. Y previamente a esa aventura, que es, digamos, la parte madrileña de lo que es mi experiencia profesional, había estado trabajando varios años en San Sebastián en una agencia de comunicación de servicios integrales digitales que se llama Arista, y ahí estuve trabajando pues eso como responsable de proyecto, como arquitecto de la información, como creativo. Ahí aprendí bastantes cosas y mi formación se corresponde con la de un periodista. Yo estudié periodismo en la Universidad del País Vasco. Lo que ocurre es que pues a medida que ya estaba finalizando la carrera, pues lo que veía es que lo que me interesaba era el mundo digital, y el mundo digital en general. Tampoco tenía muy claro cómo iba a encajar en ese entorno nuevo que se abría, porque eran los primeros tiempos en los que ya más o menos Internet se estaba medio generalizando en España. Uh-huh. Y lo que quería era sobre todo pues ver las posibilidades que me ofrecía eso. Entonces yo desde que terminé más o menos la carrera tuve claras mis
digamos, mis fortalezas y mis debilidades. Tuve claro que no iba a ser un gran, digamos, redactor especializado en nada en concreto, porque de por sí tampoco tenía un gran interés en una temática determinada, y tampoco probablemente tenía un gran talento a la hora de escribir. Entonces me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con el asunto de los proyectos digitales, comunicación digital, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, pues una serie de decisiones te van encauzando un poco la carrera hasta llegar hasta donde estás, que yo creo que tiene más que ver con el hecho de, bueno, pues un poco de suerte y un poco de ver cuáles son los los nichos que se abren y hasta qué punto te interesa experimentar en ellos. Sí, tú eres actualmente, como comentabas, editor de redes sociales o de medios sociales del Confidencial. Vamos a ir entrando poco a poco en materia, pero antes me gustaría que me ayudaras a aclarar un poco los términos, porque hasta hace relativamente poco se hablaba de community manager y ahora se habla de editor de redes sociales o de medios sociales. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias o simplemente son modas en cuanto al término? Bueno, yo sobre eso tengo una percepción muy clara. Bueno, de hecho la he tenido prácticamente desde siempre. Es que el término community manager probablemente me parece el más devaluado, el término profesional más devaluado en menos tiempo de la historia de la humanidad. Además es un anglicismo que tampoco tiene mucho sentido usarlo en España, teniendo en cuenta que tienes traducciones perfectas en castellano. Y lo de editor de medios sociales tiene más que ver con, yo diría, con la forma en la que empezó a denominarse ese cargo en el New York Times, que tenía más que ver, pues eso, con una posición más periodística, y yo de hecho pues lo adopté de ahí. Entiendo que luego se ha ido generalizando. También es verdad que aquí en España pues se utilizan diferentes denominaciones profesionales. También se supone que hay pues variaciones entre las responsabilidades de uno y otro. Se habla del social media manager, el social media editor, el social media strategist, no sé qué. Bueno, no soy muy consciente de cuáles son las diferencias entre uno y otro, la verdad, porque nunca ha estado en una estructura tan grande como para que justificara pues diferentes posiciones tan parecidas. Al final, mi ocupación esencial y la que responde a la denominación profesional que en estos momentos me define es, pues, digamos, hacer de embajador entre el medio y los lectores, entre los lectores y el medio, igual que el resto del equipo del que formo parte, y pues buscar, como ya te explicaré después, pues eso, buscar una serie de beneficios para el medio, pero siempre teniendo en cuenta que el lector es el principio y el final de todo para nosotros. No, es muy interesante esta definición como embajador o como intermediario entre el medio y los lectores. ¿En qué consiste, por tanto, el trabajo o el equipo de redes sociales de un medio de comunicación? ¿En unir esas dos partes, medio y lectores? ¿Buscar los puntos de común? Al final nosotros estamos, digamos, en el quicio de la puerta, ¿no? O sea, estamos en una zona en la que tenemos que hacer que el medio sea consciente de lo que el lector considera acerca de los contenidos y de las cosas que hace, y tenemos que hacer que los lectores sean conscientes de los valores que promueve el medio a través de los contenidos que realiza. Entonces, ahí también tenemos dos partes. Bueno, en nuestro caso dos partes, que luego también dependen de los casos. Tenemos la parte de la comunidad interna, digamos, los comentarios, la gente que se registra para participar de una manera nativa en los contenidos que hacemos, y luego lo que sería la comunidad externa, pues la gente a la que nos acercamos a través de redes sociales, pues Twitter, Facebook, etcétera, que además eso se va ampliando cada vez más, porque ya no hablamos solo de redes sociales, sino por ejemplo también de mensajería, también hablamos en parte de proyectos de agregación de contenidos de terceros de forma nativa, que es a lo que van un poco también las redes sociales. Es decir, nuestro trabajo tiene mucho que ver con estar pendientes de, por un lado, distribuir la información que realizamos, estar muy pendientes de la reacción que suscita entre la gente, la escucha activa, y también de incorporar todo ese conocimiento sobre la audiencia al medio para que sepamos realmente pues qué clase de gente nos lee, qué clase de gente nos sigue y hasta qué punto podemos satisfacer o no sus demandas.
El medio en el que tú trabajas, El Confidencial, es un nativo digital, es un medio de referencia, es un medio líder en España. ¿Cuánta gente trabaja en el equipo de redes sociales del Confidencial? ¿Cómo estáis organizados? Ahora, afortunadamente, hay más recursos desde el 1 de enero de este año. Para que te hagas una idea, hay un redactor jefe, que es el que está, digamos, un poco al cargo de todo el equipo, y luego hay una persona que está trabajando en el turno de mañana, lo que sería la apertura, de 7:30 a 3:30, y luego hay otra persona que está trabajando en lo que sería el turno de cierre, tarde-noche, que trabaja de 2:30 a 10:30. De esa manera cubrimos todo el día para hacer las acciones que te comentaba antes, y además pues incorporamos a una persona para que se ocupe de los fines de semana, de forma que haya coherencia y consistencia en todo lo que realizamos en cuanto a la voz, el tono, la estrategia y todo lo que tiene que ver con tomar decisiones editoriales sobre los contenidos que manejamos. Y además hay una persona más que se ocupa concretamente de la presencia en redes sociales de Vanitatis, que no deja de ser una marca con personalidad propia, tanto por tipo de lector como por los números de audiencia que tiene, pues en el entorno del Confidencial, con lo cual estaríamos hablando en total de 5 personas. Y ahora cada vez más las organizaciones que han ido cambiando, las organizaciones internas de los medios que han ido cambiando en los últimos años, cada vez más se apuesta por la interrelación de departamentos. No sé, se me ocurre, vuestro es el equipo de gestión de redes sociales, pero ¿cómo interactuáis cómo es la colaboración con otras áreas? La analítica, la parte de SEO, los propios redactores del medio. ¿Cómo es esa interrelación en el día a día? Bueno, el equipo de redes sociales es muy transversal en la medida en que estamos en medio de muchos procesos en la redacción. Para que te hagas una idea, con el advenimiento del contenido patrocinado, pues muchos clientes lo que solicitan es que eso tenga igualmente repercusión en redes sociales, con lo cual tenemos un contacto estrecho con el área comercial. También nosotros ahora mismo nos dedicamos a la gestión de encuentros digitales y concursos, que tiene pues es una parte de comercial, otra parte de marketing, etcétera. Evidentemente estamos encastrados en el área de la redacción porque tenemos que estar pendientes de qué es lo que ocurre en el área informativa, qué es lo que va llegando a portada, cuáles son los contenidos en los que estamos trabajando. También tenemos una relación muy estrecha con el laboratorio de Confidencial, que no deja de ser un entorno de innovación en el que están los desarrolladores, están una serie de perfiles con los que trabajamos pues para mejorar la capacidad que tenemos de optimizar nuestros esfuerzos, pues eso, trabajando con las APIs de las plataformas sociales, etcétera. También tenemos un contacto estrecho pues con el área de lo que tiene que ver con los formatos, con las nuevas narrativas, que son quienes hacen el contenido patrocinado, y entonces pues ellos también eventualmente nos hacen contenidos nativos para redes sociales, que también tiene que ver con el hecho de que hay clientes de contenido patrocinado que piden solo acciones para redes sociales, con lo cual pues no tienes una acción que tenga repercusión en la portada, pero sí en redes sociales y de forma segmentada probablemente. Y lo que tú comentabas, por ejemplo, del análisis, sí que es cierto que nosotros incorporamos hace unos cuantos meses a una estupenda analista que es la que nos ha ayudado a entender mejor qué es la repercusión de nuestro trabajo. También tenemos una matemática estadística que gracias a sus conocimientos pues nos ha iluminado acerca de hasta qué punto pues determinadas cosas están teniendo mejor o peor acogida en lo que tiene que ver con el tráfico, con lo cual pues bueno, tenemos un entorno cada vez más cualificado de profesionales que nos ayuda a optimizar nuestro trabajo. Sí, y ya relacionándolo con este tema de la analítica y de las métricas, no ya solo en tu medio, en el Confidencial, sino qué importancia crees que se le da todavía a las métricas, al enfoque cuantitativo de las audiencias en los medios de comunicación. ¿Todavía hay mucho enfoque de las redes sociales? ¿Está muy presente ese dato o ese interés por atraer masivamente a las audiencias? ¿O cada vez se va un poquito más al análisis cualitativo de cómo son esas audiencias? Bueno, las métricas son esenciales en la medida en que un objetivo difícilmente se puede cumplir si no sabes cuantificarlo. Es decir, yo no sé si consigo o no lo que me propongo
si no sé medirlo, si no tengo un nivel mínimo al que llegar y no tengo una forma de medir lo que estoy haciendo. Entonces, la cuestión con las métricas tiene mucho que ver también con cómo las combinas. Es decir, con que una sola métrica por lo general no te da ninguna pista razonable, sino que tienes que combinar varias. Por ejemplo, hoy por hoy en un medio lo importante es, por un lado, el tráfico social que recabas, pero ese tráfico social tiene que ser, tiene que tener unas características concretas, porque en realidad nosotros, para lo que estamos trabajando, es para conseguir un tráfico social que sea contable o que sea, relevante para el medidor oficial, que en este caso es Comscore, con lo cual estamos hablando de un público que esté en España. Luego también estamos hablando de que nuestro objetivo es generar tráfico nuevo, es decir, hacer que lleguen nuevos lectores a El Confidencial, con lo cual el porcentaje de tráfico nuevo que nosotros generemos es muy importante. ¿Qué más? Pues también la calidad del tráfico, es decir, hasta qué punto esa gente que estamos atrayendo luego es gente que estamos convirtiendo o no en lectores. La fidelización. Esto nos lleva, para que te hagas una idea, nos lleva un poco a la reflexión de cuáles son, digamos, los estadios de lo que sería el desarrollo de audiencias, ¿no? El trabajo de desarrollo de audiencias, que sería, por una parte, primero atracción, después retención, después fidelización y después monetización. Nuestra parte, la parte del equipo de redes sociales, tiene que ver con la atracción, es decir, con traer gente, con traer usuarios que puedan convertirse en lectores. Yo divido mucho o distingo mucho las dos palabras. Una cosa es ser usuario y otra cosa es ser lector. El usuario es un señor que pasa por ahí y lo mismo se queda, lo mismo no, pero el lector es una persona que te visita todos los días y que establece un compromiso contigo en la medida en que tú le satisfaces sus demandas informativas y considera que eres una marca en la que puede confiar. Y en esa estrategia de atraer gente, de conseguir no ya solo usuarios, sino, como bien dices, la diferenciación con lectores, ¿qué variables entran en juego en las redes sociales? Es decir, si quieres, podemos ir entrando en red social por red social. Vosotros estáis, lógicamente, en Twitter. Me parece que tenéis más de 630.000 seguidores en Twitter. También estáis en Facebook, en Instagram, supongo. Sí. ¿En qué más redes sociales estáis? Y si quieres, ahora vamos hablando una por una, ¿qué estrategia o qué características tiene cada una de esas redes sociales? ¿Estáis en Twitter, en Facebook, en Instagram y en...? Estamos también en YouTube, estamos también en LinkedIn y hemos hecho pinitos en Snapchat, tenemos también presencia en mensajería, pero en todo caso, la primera reflexión antes de abrir una presencia en redes sociales siempre tiene que ser, por un lado, hasta qué punto esto te interesa, es decir, se corresponde con la clase de gente que buscas, y por otra parte, hasta qué punto el resultado que tú puedas obtener de ahí justifica que tú inviertas recursos. Un equipo de redes sociales no deja de ser un colectivo que normalmente tiene un tiempo muy escaso para distribuir entre determinados entornos en los que puede o no puede haber oportunidades. Entonces, de lo que se trata es de estar solo en aquellos sitios en los que la oportunidad para conseguir la audiencia que tú quieres y la audiencia que es para ti relevante sea real, y por otro lado, para que la gente sea consciente de que tú estás ahí de la mejor manera posible. Es decir, que puedas dedicarle tiempo y recursos para que la marca en sí tenga una presencia relevante y no de relleno. Es muy importante estar solo en aquellos sitios que puedes mantener en condiciones. Estar por estar al final no te lleva a nada. Entonces, enganchando con la pregunta que me hacías antes, al final, por pura estadística, por puros números, la presencia más importante, no solo nuestra, sino prácticamente de cualquier medio, es Facebook. ¿Por qué? Porque es donde está todo el mundo. Es decir, estamos hablando de que tiene más de 1.700 millones de usuarios, gran parte de ellos son diarios, gran parte de ellos son móviles, con lo cual las grandes audiencias o los grandes movimientos de tráfico proceden de ahí, por una mera cuestión del número de gente a la que atrae. Luego estaríamos hablando de Twitter, que no deja de ser un entorno complejo en la medida en que se supone que la gente que está ahí está más predispuesta a informarse, pero es que es verdad que es un entorno problemático en la medida que tiene una casuística abierta con bots, con spam, con situaciones de acoso, etcétera, que hace que
pues sea un entorno en el que también a veces es complejo trabajar. También estamos en Instagram, pues ahí lo que intentamos es hacer un relato más o menos gráfico de la actualidad. Estamos en YouTube, donde subimos los vídeos. Hacemos de vez en cuando nuestros pinitos en Snapchat, teniendo en cuenta que es una plataforma que va a salir a bolsa en breve y que, pues en principio, debería tener alguna clase de repercusión mayor en España de la que está teniendo probablemente a medio plazo, aunque también es verdad que Instagram le está comiendo un poco la tostada, sí, con la emulación de las historias, etcétera. Luego también estamos en la mensajería, tampoco tenemos muy claro hacia dónde va la mensajería, porque al final ves que la gente comparte las cosas entre sí, pero tampoco ves tan claro que la gente se quiera suscribir o no a través de mensajería a lo que los medios dicen. Es decir, hay una serie de entornos nuevos y de ejercicios nuevos que te más o menos suscitan dudas en torno a cómo la gente se va a ir adaptando a ellos. Y más o menos en eso pues estamos intentando evolucionar con la gente tal y como ellos van comportándose en esas plataformas. Y supongo que evolucionando con la gente y haciendo el método de prueba y error, es decir, probando cosas, viendo cómo funcionan y si se implementan o se cambian por otras nuevas. Es una norma básica de cualquier profesión y también de las redes sociales, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros al final lo que intentamos es ir acertando en determinados ejercicios, determinadas elecciones, ya sean de temas, ya sean de narrativas internas, ya sea de formas de hacer las cosas, y ves que algunas funcionan y otras no, y forma parte de lo lógico. Simplemente las pruebas que ves que no resultan las desechas, te quedas con ese aprendizaje, y aquello que ves que funciona pues intentas incorporarlo a tu reflexión diaria sobre cómo hacer la narración del día, el relato del día, y también de intentar incorporar a la gente a ese ejercicio de aportar algo más sobre lo que tú estás haciendo, porque muchas veces te das cuenta de que la gente sabe más que tú sobre determinados temas, que es lógico. Es decir, si tú escribes, bueno, en este caso no, yo no, pero si tú, un compañero escribe sobre telefonía o sobre una empresa del sector de pues yo qué sé, de automoción, pues siempre tienes la opción de que haya alguien que realmente trabaja en esos entornos y que tiene una cierta experiencia, que te puntualice, que te amplíe o que te mejore, y en ese aspecto pues estamos abiertos siempre a incorporar todo aquello que nos pueda servir para mejorar lo que hacemos y sobre todo para que los lectores pues puedan sentirse partícipes de la información y del ejercicio de contar lo que ocurre. En esta idea de que la gente sabe más que tú, sabe más que los periodistas en muchos de los temas, eso es así, eso es claro. Yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de ello. Nos sirve para unir con un tema que es cómo se escucha a los lectores, a la audiencia en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Martín Barón, el otro día en Madrid, hace unas semanas en Madrid, destacaba la importancia de escuchar a los lectores en las redes sociales. ¿Cómo se gestiona la participación de la audiencia, por ejemplo, en el Confidencial? Antes estaba muy de moda los comentarios en las noticias. ¿Se va desplazando esos comentarios de las noticias a las redes sociales, por ejemplo? ¿O cómo se gestiona esa avalancha de interacción con los usuarios? Hombre, respecto a los comentarios hay que tener en cuenta que es lógico que se desplacen de los medios. ¿Por qué? Porque tiene más sentido desde un punto de vista de ego personal o de realización que tú procures hacer intervenciones delante de gente cuya opinión te importa. Entonces, las comunidades de los medios, salvo determinados casos, pues eso, sobre todo igual de prensa local o quizás de prensa económica con comunidades muy acendradas, tú no conoces al resto de gente que está participando ahí. Entonces, a ti te interesa mucho más comentar la información que quieras compartir, pues en entornos en los que, como en Twitter, tienes una, entre comillas, recompensa social, los seguidores, los retweets, los me gusta, etcétera, o que lo hagas en Facebook, donde a fin de cuentas está la gente que te importa, es decir, tu hermana, tu novia, tu cuñado, tus padres, etcétera, tus amigos, gente con la que tú hablas en el día a día sobre esos temas. Entonces, lo lógico es, y de hecho en Estados Unidos está pasando, que los medios vayan renunciando en algunos casos a los comentarios. Eso no deja de ser una situación de riesgo, porque si ya de por sí
las redes sociales pues están comiendo la tostada a los medios en la medida en que cogen su contenido y lo presentan como los medios deberían hacerlo. Estamos hablando de los instant articles, etcétera, es decir, carga más rápida, mejor experiencia, etcétera, que no deja de ser una reflexión para este sector, que otro coja el contenido que tú haces y lo presente como tú deberías hacerlo para que la gente lo pueda consumir en condiciones. Pero el problema ahí es que si también cedemos la participación, es decir, los comentarios, damos por hecho que la gente no quiere comentarlos en el mismo sitio en el que se produce la información o se difunde, sino en entornos de terceros, al final sí que es verdad que el vínculo que tienes con el lector se tambalea, es más débil. Entonces, pues bueno, hay una doble reflexión ahí acerca de cómo detener, entre comillas, lo inevitable, pero a la vez cómo no ceder a las redes sociales más margen del que ya tienen sobre los medios de comunicación. Sobre lo que pasa en redes sociales, la ventaja para los medios es que tú no te tienes que ocupar de gestionar eso. Bueno, en Facebook, en los comentarios sí, pero por ejemplo la gente pues en Twitter que responde e indica determinadas cosas, pues bueno, en principio si eso es punible o no, en un caso extremo, pues ya es una cuestión de Twitter, no es una cuestión tuya, se está publicando en esa plataforma. Y lo que sí es cierto es que nosotros seguimos una pauta muy sencilla, que es leer todo, atender lo importante y responder lo necesario. Cuando hablas de leer todo es un proceso de escucha activa, de estar pendiente de lo que tu marca suscita como conversación en esos entornos. Uh-huh. Evidentemente no es todo, porque pues eso, puedes llegar a lo que puedes llegar, pero bueno, más o menos. Atender lo importante significa de todo eso habrá comentarios o mensajes o cuestiones que sean interesantes, que te puedan aportar algo. Uh-huh. Igual pues son aquellas a las que les prestas atención y responder lo necesario de todo lo que los usuarios te puedan decir. En este caso sí que hablo de usuarios, porque a fin de cuentas no deja de ser gente que es de las redes sociales, no son tus lectores están en tu medio y los usuarios están en las redes sociales. Esta es la distinción que quiero hacer. La cuestión es conseguir que los usuarios de las redes sociales se conviertan en tus lectores. Sí. Pues la cuestión es que si tú ves que hay una intervención que te pueda aportar, o sea, que puede requerir una contestación en la medida en que es una corrección, es una ampliación, es un dato que tú no habías contemplado que puede ser interesante para el resto de lectores, pues ahí lo agradeces o directamente das una explicación acerca de dónde se puede encontrar más información, si es que la solicita, etcétera. Es decir, aquí la cuestión gira en torno al concepto de valor. El valor, ¿cómo le aportas valor a la gente? Y a la gente no le aportas valor charlando con ella, porque para charlar ya tiene a sus amigos, ya tiene a sus entornos. Por eso no creo en esa actitud basada en, bueno, voy a darle un poco de conversación a los lectores porque sí. No, a los lectores le tienes que dar información de valor, tienes que responder cuando realmente puedes aportar algo, no cuando, digamos, ves que hay una intervención en la que tú puedes responder para quedar mejor o lo que sea, porque eso en realidad no ayuda a nadie. Entonces, esos son un poco los tres principios. O sea, que se trata de un doble camino, obtener todo el valor posible de lo que la gente dice en las redes sociales, o comenta, sí, o se relaciona con el medio, y también de sus reacciones, ¿no? Para darle continuidad a los temas que a lo mejor les interesan a ellos, detectar esas tendencias o esas preocupaciones que trasladan en sus mensajes o en sus interacciones. Sí, pero más que trasladarlo a través de sus mensajes o sus interacciones, muchas veces eso lo ves a través de la propia analítica. Es decir, ves que hay determinados temas que interesan más que otros y en algunos casos los primeros pues pueden tener alguna clase de seguimiento. Es decir, lo hemos podido ver todos con el asunto del recibo de la luz. Sí. La gente tenía mucho interés acerca de, bueno, pues cómo se compone ese recibo, hasta qué punto puedo ahorrar más o menos con determinados trucos o determinados aparatos, etcétera. Todo aquello que se ha ido publicando en torno a ese tema, pues ha tenido buena acogida porque no deja de ser una información que toca el bolsillo del usuario y que está muy presente en su día a día. Luego hay otros contenidos que tienen menos interés, en principio, porque una de las cosas que ha hecho distinto al Confidencial es que hay contenidos muy concretos que sirven al interés de que determinadas personas los lean. Es decir, el Confidencial parte de una presencia de diario influyente para convertirse en un diario popular. Cuando hablo de popular me refiero a abarcar más audiencias. Entonces,
toda esa gente que en un principio leía el Confidencial, lo leía porque había una información muy concreta sobre empresas, sobre economía, sobre sectores, etcétera, que no deja de ser el espíritu primordial del Confidencial, la información económica. Entonces, ahí no estás hablando tanto de cuántos te leen, sino de quiénes te leen. Es decir, de esa gente concreta que está en áreas de poder, de influencia, que es la que realmente digamos, puede estar interesada en un momento dado y seguro que lo estaría, pues a acceder a ese contenido, incluso si fuera de pago, etcétera. Es decir, esta reflexión viene a cuento de que muchas veces los números no te lo dicen todo. Y lo importante es tener en cuenta tanto cuántos te leen, cuánto te leen, como quiénes te leen. Bueno, pues yo creo que perfectamente he explicado toda esta parte de cómo es la gestión o qué parte tiene cada red social, cómo es la interacción con los lectores, con los usuarios. Y ahora me gustaría entrar en unos temas de actualidad, por ejemplo, el tema de las noticias falsas, que está tan de moda, o la pérdida de credibilidad del periodismo, lo que ahora la palabra de moda actualmente, que es la posverdad. Y me gustaría conocer tu opinión sobre qué papel tienen las redes sociales en todo esto. Y también, por ejemplo, empresas tecnológicas como Facebook, que ya pues ha mostrado su decisión a señalar de alguna forma, de forma tibia todavía, pero de alguna forma ha mostrado su decisión a señalar las noticias falsas que se comparten en su plataforma. ¿Cómo lo ves tú este movimiento de las noticias falsas, la relación de los medios con Facebook, con Google? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo lo que veo es que este sector históricamente es un lector muy lastimero, que sobre todo se basa en echar la culpa a los demás de sus propios problemas. Si hay noticias falsas, será porque alguien las produce. Es decir, no podemos echar la culpa a Facebook o a Twitter, en este caso Facebook y sobre todo Google también, que se ha visto envuelto en esta polémica, de que hagan emerger noticias falsas cuando realmente el problema es que hay quien las está creando. Bueno, de hecho, hay dos problemas previos a que nos fijemos en Facebook. Es que hay quien las crea, es decir, hay medios o hay entornos que crean esas informaciones, pero luego hay usuarios que las comparten. Es decir, aquí no tenemos que obviar en ningún momento la responsabilidad de la gente, porque da la sensación de que cuando hablamos de este asunto decimos, es que Facebook aquí no está haciendo lo que debería. Y claro, pero es que Facebook no deja de ser una empresa tecnológica que también, pues bueno, ahora se ha revelado, digamos, Zuckerberg ha admitido que no deja de ser también una empresa que funciona con contenidos, en cierta forma una empresa de medios, pero la reflexión previa es ¿por qué las noticias falsas aparecen por redes sociales? Pues bueno, pues porque hay quien las crea, y de hecho no tenemos que irnos muy lejos para ver, pues eso, que determinadas historias en España pues se distribuyen por parte de determinados medios que ya son sospechosos habituales en lo de crear noticias que tienen una relación un poco ambigua con la verdad. Pero luego hay personas que las distribuyen, es decir, personas que, al margen de que algo parezca no tener un pase en cuanto a su veracidad, los distribuyen. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta en redes sociales es que, digamos, muchas veces la gente lo comparte porque le define. Entonces, el valor objetivo de la verdad en redes sociales es menos importante que el valor objetivo de definirte ante los demás. Con lo cual, si yo me encuentro una noticia que aparentemente tiene todas las de ser falsa, o por lo menos no resistiría una búsqueda en Google o una confirmación en otro medio, pero esa noticia encaja con mi cosmovisión del mundo, es decir, una barbaridad acerca de los independentistas catalanes, o una barbaridad acerca de, pues yo que sé, cualquiera de estos temas que polarizan tanto, de Podemos, etcétera, tal y cual, pues la gente da por hecho, o hay gente, no voy a generalizar, hay gente que da por hecho que es más interesante compartir eso y mostrar su crítica hacia esos colectivos, que pensar si realmente lo que está leyendo tiene sentido. Entonces Facebook lo que ha hecho ha sido decir, bueno, viendo cuál es la deriva de esto, los medios o determinados medios o determinadas personas no van a dejar de producir noticias falsas, las personas no van a dejar de compartir noticias falsas porque les interesa influir sobre los demás en torno a su cosmovisión, pues Facebook lo que hace es introducir la figura del verificador independiente para que
pues en una solución un poco salomónica, pues por lo menos el usuario sepa que alguien que no tiene ningún interés de una u otra manera, pues indica que esa noticia tiene toda la pinta de ser falsa. La cuestión en ese aspecto es decir, la gente va a compartir menos o va a hacer menos clic sobre noticias que aparentemente son falsas. Pues eso lo quiero ver yo, porque sí, porque la responsabilidad es individual, ¿no? Va en ese sentido. Estoy convencido de que hay gente a la que le va a dar igual distribuir noticias falsas. De hecho, estoy convencido. Es decir, habrá una parte de gente que afortunadamente dirá, pues mira, esto como no es verdadero, pues no lo voy a difundir. Pero habrá gente a la que le va a dar igual. Y tenemos que ser conscientes de que hay gente que funciona así. Sí, al margen de Facebook y al margen de lo que hagamos los medios. Por muy deprimente que sea ese pensamiento, que se pueda pensar de esa forma, yo creo que es una parte de la realidad importante. Al final, la responsabilidad de difundir o no noticias que, como estás diciendo, ya dan el tufo de falsedad, es una responsabilidad individual, ¿no? Que cada uno tiene que tener en cuenta para detener o no la propagación de esa información. Y sobre todo, si me permite, sobre todo, esto tiene mucho que ver con que a la gente no le estamos dando ninguna responsabilidad al respecto. No le estamos diciendo, oye, es que difundir o compartir una noticia aparentemente falsa conlleva una responsabilidad, conlleva que tú estés haciendo que tu entorno crea o pueda creer algo que no es verdad. ¿Por qué no te lo tomas en serio y no te tomas un segundo para decir, bueno, ¿realmente esto que estoy leyendo es cierto? ¿Realmente este medio que publica esto puede hacer que yo me crea esta historia? Porque esa es otra. La relación de los medios y las plataformas de por sí es muy desequilibrada. Porque los medios necesitan a las plataformas, pero las plataformas no necesitan a los medios. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, en la medida en que los medios, si no crean una marca y no la alimentan y no crean lectores, volvemos a lo de antes, si no crean esos lectores, se convierten en marcas blancas de las plataformas. Es decir, tú entras en Facebook, te ves una serie de contenidos, de ellos, algunos los reconocerás por las marcas y otros no. Es decir, otros serán, pues eso, el hacendado de Facebook que te está mostrando un contenido pues que sea de un nivel más o menos bajo o muy bajo, que podrías leer en cualquier parte. Entonces, si el usuario es consciente de eso, de que se está leyendo un contenido de una marca que igual ni conoce ni realmente le atribuye determinados valores y aún así lo comparte, sabiendo que encima el titular tiene pinta de ser un poco hinchado, la historia en sí tiene pocos visos de credibilidad, pues realmente estamos haciendo una dejación de responsabilidad en torno a cómo pretendemos que nuestro entorno se pueda enterar de las cosas que nosotros consideramos que son relevantes para ellos. Entonces, tú, en tu opinión, en el futuro vamos a ver mucho más la potenciación de la marca periodística, ya sea de un medio de comunicación o también de un periodista de forma individual, ¿no? Como medio o como garantía de que esas informaciones son ciertas y que la información está contrastada y de que pues hay un trabajo profesional detrás de esa actividad, ¿no? Es que de hecho tenemos que ir a eso. Es decir, Facebook no va a dejar de hacer lo que más o menos es previsible que haga en estos casos, que es asociarse o establecer una relación más o menos estrecha con los medios de confianza y el resto se tendrá que buscar la vida. ¿Por qué? Porque Facebook ahí lo que dirá a sus usuarios es, bueno, estos medios sí que aportan informaciones que históricamente son relevantes y son adecuadas. Con lo cual ahí tenemos una primera división y una segunda división, y de ahí hacia abajo. De hecho, esa primera división o esos grupos o esos medios amigos de Facebook o de la confianza de Facebook, pues supongo que tendrán mejores oportunidades de visibilidad para sus contenidos. Probablemente podrán acceder pues como ya anunció el país hace unas semanas, pues posibilidades de suscripción, etcétera, que eso además te puede llevar a otras posibilidades de desarrollo de negocio dentro de la plataforma. Al final Facebook lo que tiene que hacer es distinguir entre aquella gente que ofrece contenido en condiciones y la gente que no. Y la gente que no, pues en principio tendrá que tener más dificultades para que sus contenidos se vean, con lo cual iremos... Si la cosa sigue más o menos en este rumbo, pues iremos a una especie de aristocracia informativa, lo cual tampoco es bueno, porque que haya, entre comillas, pocos medios a los que tú puedas acceder tampoco te beneficia, porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya hemos podido ver que los medios del país han hecho un ridículo terrible con el asunto de Trump.
Es decir, estamos hablando de gente que pues trabaja en grandes medios urbanos, etcétera, tal y cual, pero que en ningún caso estaban cubriendo aquella gente silente que ha sido la que ha votado a Trump. Es decir, ha habido una desconexión clara respecto a la mayoría de personas que no ha votado aquello que esos medios promovían o esos medios preveían. Es decir, esa reflexión va hacia cómo las plataformas van a hacer que tú puedas o no leer determinadas cosas, van a hacer que tú puedas tener acceso o no a determinados medios, y eso es muy importante porque si tú no creas una marca o alimentas una marca con unos valores concretos, etcétera, es decir, algo que haga que el usuario, más allá de que esté en Facebook o en Twitter, vaya directamente a ti todos los días, tú en realidad lo que estás haciendo es tener un negocio supeditado a que Facebook te coloque mejor o peor las cosas, que se compartan mejor o peor los contenidos, los cambios de algoritmo, etcétera. Facebook en este caso, por ejemplo, va sobre todo al contenido audiovisual, con lo cual llegará un momento en el que el maná del tráfico también va a decrecer, porque a Facebook no le interesa mandar el tráfico a los medios. A Facebook lo que le interesa es que tú te quedes ahí y seas objeto del mayor número de impactos publicitarios posibles, porque de hecho Facebook ahora mismo tiene problemas para meter ya más anuncios en el newsfeed, de lo que la gente ve cuando entra, ya no le caben más. Pero la solución para eso, ¿qué es? Los vídeos. ¿Por qué? Porque los vídeos te ofrecen un inventario que es prácticamente infinito. Si el vídeo se lo ven 2 millones de personas, pues 2 millones de personas que se ven el pre-roll, etcétera. Sí. Es decir, la cuestión en todo esto es que la relación de los medios con las plataformas es muy cambiante y sobre todo es muy precaria de cara a los medios. Sí, los medios están en una situación de debilidad y que no saben muy bien cómo equilibrar, ¿no?, esa situación. En este proceso, las habilidades de los periodistas para verificar contenidos, ya sean redes sociales o contenidos en Internet, pueden ser claves en las redacciones o pueden ser un elemento diferencial para un periodista en las redacciones ahora, en estos próximos años. Pues entiendo que en parte sí, pero eso también nos lleva a otro debate, y es que en una redacción al final se producen contenidos de todo tipo. Las historias propias, que es lo que trabajamos en el Confidencial y que es lo que nos hace realmente distintos, es lo que tiene más valor. La gente paga por eso, o la gente debería plantearse pagar por eso, porque no deja de ser información que no va a haber en ninguna otra parte. Sin embargo, lo que se llama el carril, es decir, la actualidad, el acaba de pasar y lo contamos todos con segundos de distancia, yo creo que eso no, como modelo de negocio, no te lleva a ningún lado. Y entroncando con lo que tú dices, pues eso, que es lo que tiene que ver con verificar información sobre el terreno, sobre ha ocurrido esto, encuentro una foto de este terremoto, lo que sea, eso es importante. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces la gente, sobre todo en Twitter, la gente intenta colocar contenidos para intentar engañar a los medios. Es decir, hay un ejercicio basado en voy a ver si se la puedo colar a alguien. Por eso yo nunca he sido partidario de las acciones basadas en periódico, le pido a la gente que me mande cosas. No, yo periódico tengo que ocuparme de buscar cosas que sean, o buscar contenidos que sean verificables, para asegurarme de que aquello que publico esté en consonancia, porque si le digo a la gente que me mande cosas, entre lo que me manda puede estar vete a saber qué. Entonces, mi función como medio, mi función como periodista en este caso, es encontrar un contenido que yo pueda comprobar, que yo pueda validar como realmente contenido de esa persona sobre ese lugar a esa hora, y que se corresponde con un evento, que no decirle a la gente que me mande cosas, porque hay mucha gente o determinadas personas pues pueden pensar, pues voy a ver si se la cuelo, le voy a mandar esta foto que corresponde a no sé qué, y bueno, pues a ver, que eso suele pasar en Twitter, que al final siempre cuando hay alguna catástrofe, desgraciadamente, pues siempre se cuelan fotos que resulta que no son de esa ni de esa catástrofe, ni de esa fecha, ni entonces es complejo. También te digo que hacer información respecto a las cosas que pasan en redes sociales también es problemático. ¿Por qué? Porque no deja de ser una forma, de hecho, fíjate, tirando por elevación, en una entrevista al director del New York Times, realizada por la editora de Asuntos Públicos, le preguntó directamente, la gente me escribe porque está cansada de que hagamos noticiosos los tweets de Trump. ¿Qué tiene que decir al respecto? Y entonces el director del New York Times se escabulló un poco tal y cual, pero es cierto que
hacer información sobre lo que pasa en redes sociales, o presuntamente pasa, que esa es otra, o reacciones o lo que sea, es probablemente lo que resulta más fácil una redacción y lo que aporta menos valor. Es decir, lo puede hacer cualquiera y el valor intrínseco que aportan muchas veces esas historias es cero. Con lo cual, pues bueno, la capacidad de comprobación, etcétera, tal cual es importante, pero lo que es importante en el periodismo, tal y como yo lo veo, es una posición personal, es contar historias que importan. Y muchas veces las historias que importan se distinguen por tres cosas, que es que o eres el primero, o eres el único, o eres el mejor. A ser posible, las tres cosas. Y en ese sentido, pues yo ahí comparto un poco con el hecho de hacer historias sobre lo que pasa en redes sociales, tal y cual, porque no deja de ser algo que puede hacer todo el mundo y que además muchas veces tiene un significado o una profundidad pues bastante escasa. Sí, comparto completamente lo que comentabas. Estoy de acuerdo con esta tendencia que tenemos los periodistas a, pues el último tuit de cualquier político convertirlo a los 5 minutos después de lanzarlo el político en una noticia que se replica cuando, como tú dices, realmente aporta poco valor. Y muchas veces también lo que comentabas, hemos delegado nuestro cometido como periodistas en los usuarios, ¿no? Con el llamado movimiento de periodismo ciudadano y demás, los hemos convertido, pues hemos dicho, pues hagan ustedes el trabajo que nos correspondería a nosotros, cuando no es esa nuestra misión, ¿no? Es que yo ahí lo que veo, perdóname, sí. Yo ahí lo que veo es que dentro de este movimiento de redacciones cada vez más pequeñas y donde la presión por el tráfico es cada vez mayor, se identifican una serie de prácticas que tienen mucho que ver con sacar el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Hacer noticias sobre cosas de redes sociales es el mínimo esfuerzo, pero el mínimo esfuerzo de todas. Es decir, lo único que necesitas es un tuit y luego meter 2 párrafos y listo. Sin embargo, hacer noticias propias cuesta, hacer historias propias cuesta, y cuesta muchísimo, cuesta mucho tiempo, cuesta muchas llamadas, cuesta muchas veces exponerte a determinadas cosas. Entonces, y eso es lo que hay que proteger. Y entre otras cosas, ese es el modelo de negocio por el que la gente pagaría. Por ejemplo, en el último informe que lanzó el New York Times, ahí se habla claramente de que el New York Times produce ahora mismo en torno a 200 contenidos diarios y es una plantilla de más de 1.300 periodistas. Es decir, esa gente no está a, producir contenido de lo que sería la base de la pirámide, ¿no? Si hablamos de una pirámide más o menos esquemática, pues en la base tienes aquello de lo que puede escribir todo el mundo, porque son los tweets o son las historias que pasan, el carril, etcétera, aquello a lo que todo el mundo tiene acceso, con lo cual es lo que está más competido, y luego en la cúspide de la pirámide, o a medida que vas avanzando, pues tienes aquello que solo va contando cada vez menos gente hasta que están las cosas que solo cuentas tú, y aquello que solo cuentas tú es lo que te hace necesario. Porque para ver lo que supone el último tuit de no sé quién, pues probablemente estás tú y hay otros 30 medios más, incluso 30 que ni siquiera son medios, que son gente que está ahí, que tiene su blog, etcétera. Esto tiene mucho que ver con que las redes sociales al final crean burbujas. Por un lado tenemos las burbujas ideológicas, que eso ya de por sí es un mundo en torno a por qué determinados medios sesgados e ideologizados tienen mejor recorrido que, por ejemplo, en ocasiones un medio como El Confidencial. ¿Por qué? Porque la gente que los sigue y que los apoya, al final en redes sociales se dedica a compartir o a distribuir esos contenidos, y hay muchas posibilidades de que en su entorno haya gente que sea más o menos de la misma cuerda ideológica y que se retroalimente todo eso. Sin embargo, cuando eres un medio que no está significado con ninguna idea ni con ninguna postura, en realidad tú lo que estás haciendo es buscar lectores que sean de ese tipo, es decir, gente que lo que quiere es informarse, no quiere una postura para reforzar su propia cosmovisión sobre el mundo. Entonces, este es uno de tantos retos que imponen las redes sociales en torno a cómo la gente se comporta y cómo también los medios pues hemos irrumpido en ellas, en la medida en que muchas veces, pues ya te digo, lo que hacemos es hacernos con un contenido relativo en base a tweets o en base a algo que ha sacado no sé quién en Instagram o algo que ha sacado alguien en Facebook, y con eso resolvemos una papeleta que luego encima pues tiene cierto buen resultado, sobre todo si lo comparas con el esfuerzo que ha costado. Entonces, eso es un problema.
Sí, 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 sin duda es el panorama complejo en el que nos movemos los medios de comunicación y los periodistas, de verificación, de intentar monetizar nuestro trabajo, de que dar valor, aportar valor a los usuarios, a los lectores. Si te parece, José Manuel, para ir entrando en la última parte ya de nuestra conversación, me gustaría bueno, que nos comentaras algunas buenas o malas prácticas en redes sociales, algunas herramientas o algunas recomendaciones para un periodista que quiera formarse. Por ejemplo, hablando de buenas o malas prácticas, no sé, yo tengo una pequeña lista de cosas que me gustaría que rápidamente nos comentaras en cuanto a, bueno, pues claras malas prácticas en redes sociales. Por ejemplo, el clickbait, ¿no? El clickbait masivo que está tan de moda. Lógicamente es una práctica a intentar detestar y desaparecer, ¿no? Hombre, el clickbait es un problema en la medida en que incluso Facebook ha tomado cartas en el asunto y ya se supone que lo está intentando erradicar. ¿Cómo lo hace? Pues sencillo. Clickbait se distingue porque el titular está voluntariamente hinchado, sesgado, es un gancho que muchas veces no se corresponde con lo que tienes dentro de la noticia. Entonces Facebook lo que hace es calcular el número de segundos que tú pasas en la noticia una vez has hecho clic en una clase en un contenido con esta clase de titular, y si realmente es poco, pues se supone que ese contenido pues posicionará peor o tendrá peor visibilidad. El clickbait en sí mismo es un problema porque nos hace descender a una posición en la que estamos pescando a los lectores en base a triquiñuelas que tienen más relación con con trucos que pues eso, que devalúan lo que hacemos más que con el valor objetivo de lo que le estamos proponiendo a la gente. Entonces, bueno, pues yo no soy nada partidario, porque al final yo creo que el periodismo se basa en contarle cosas a la gente, no en lanzarle a la gente pistas o ganchos para conseguir que venga a tu entorno a informarse de algo que lo mismo podías haberle contado ya directamente en el titular. Pero claro, como estamos hablando de las métricas, enganchando con lo que hablábamos antes, sí, pues al final los medios tienden a eso. Entonces, ahí las plataformas también tienen una función esencial en la medida en que el clickbait, por ejemplo, no deja de ser algo que más o menos surgió con Facebook, porque esa clase de medios tipo BuzzFeed o tipo Upworthy, etcétera, tal y cual, pues surgieron porque, o con esos titulares surgieron porque Facebook lo premiaba mucho con su algoritmo, y ahora ya no es así. Entonces, en la medida en que Facebook consigue que técnicamente pues determinadas prácticas pues sean menos rentables, pues dejarán de hacerse. O sea, no deja de ser una manera en la que el mercado se va ajustando. Por lo demás, pues bueno, pues no creo que sea una práctica buena a largo plazo, sobre todo porque se basa en un modelo que acabará cambiando, es decir, un modelo de páginas vistas, de clics, etcétera, tal y cual. Yo creo que iremos a otro modelo, iremos a un modelo de permanencia en página, es decir, no te sirve nada el clickbait si la gente hace clic y luego no se lee la noticia hasta 2 segundos, y luego también tendremos que ir antes o después a modelos de suscripción, a modelos de contenido premium, etcétera, porque eso es lo que permitirá que los medios sigan siendo independientes y sigan contando cosas que realmente no se cuentan en otra parte. Sí, otro de el clickbait claramente como mala práctica, y otra de las prácticas que hay que mejorar, o que debería ser una buena práctica, es pedir siempre disculpas cuando cometemos un error. ¿Cómo lo gestionáis eso en el Confidencial, por ejemplo? Pues nosotros, en caso de que se produzca un error de ese tipo, pues intentamos aclararlo y pedir disculpas. En Twitter es algo más complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces ves que el tuit con el error viaja más que la disculpa, con lo cual el tuit con el error lo tienes que borrar simplemente en interés de que no se divulgue algo que no está bien hecho o que no está bien escrito. Pero la cuestión es pedir disculpas. En Facebook es más sencillo porque al final los comentarios pues te permiten establecer una conversación, te permiten más espacio para aclarar. Entonces, yo creo que es importante ser transparente con la gente y decirle, pues mira, pues en esta ocasión me he equivocado, y especialmente en estos entornos tienes que contar con que siempre hay gente que está esperándote con el palo detrás de la puerta. Es decir, muchas veces
la participación más importante que hay para determinados contenidos se basa en que la gente critica su su factura, su corrección, etcétera, al margen de que, pues eso, puedan tener otras características. Por ejemplo, en el titular habéis puesto mal esto y tienes pues 5 o 6 personas pues diciéndote que hay una errata. Sí. O, por ejemplo, pues que te digan que la foto no se corresponde o lo que sea. Es decir, la gente está muy pendiente de eso, porque hay personas que son muy de estar, pues eso, a la que salta con determinados medios para intentar ridiculizarlos o con personas en general, y eso es una práctica muy de Twitter. En Facebook no sucede menos, pero también es verdad que está sujeto a que existan errores y, bueno, pues es normal. Pues igual que existen errores, tienen que existir disculpas. Pues me gustaría ir terminando con algunas recomendaciones para dejarle a la gente que esté interesada en formarse en redes sociales, con algunas recomendaciones por tu parte de, bueno, pues cómo formarse en esta gestión de las redes sociales, o qué perfil crees tú que debería tener un periodista pues que le guste todo el área de las redes sociales y que quiera especializarse. Sí, hombre, ahí hay una cuestión de si digamos, tienes esa formación ya de por sí o adquieres esa información mientras estás en una redacción, que sería lo ideal. Uh-huh. Es decir, si tú estás en una redacción, llegas de la facultad y tienes la oportunidad, pues eso, de mejorar tus habilidades en cuanto a la capacidad de entender las métricas, los números, es decir, analítica, si tienes capacidad para mejorar en torno a tu comprensión de cómo funcionan las propias aplicaciones de las redes sociales, pues eso, algo de programación, algo de esa clase de entornos de desarrollo. Si tienes algo de mano con Photoshop o con cualquier otra herramienta de creación multimedia, ya sea Premiere, ya sea Avid, pues para crear contenidos nativos multimedia. Si tienes capacidad para, además, tener ese conocimiento sobre qué implican determinados comportamientos de la gente, es decir, un poco de psicología social, el indudable criterio periodístico, que eso se va alimentando a lo largo del tiempo en una redacción, pues sobre todo si tienes gente que te enseñe, porque en las redacciones lo que tú necesitas es tener al lado a personas que te vayan enseñando cosas. El perfil de una persona que se dedica a redes sociales en una redacción en concreto, pues es muy variado. Y tiene que serlo, porque cada vez más digamos, nos vamos moviendo en otros entornos, sobre todo en entornos de desarrollo de negocio. Las redes sociales se van convirtiendo en plataformas de explotación de contenidos propios en entornos de terceros, y ahí hablas, pues eso, de que Facebook o, bueno, YouTube desde siempre, pero se van convirtiendo en posibilidades de conseguir ingresos. Entonces, pues bueno, también tienes que tener en ese aspecto, pues eso, una cierta capacidad, una cierta creencia, pues por la gestión. Pues es complejo. Yo ahí lo que recomendaría a cualquiera que se quiera dedicar a esto es que dedique mucho tiempo a ver lo que hacen los que saben del tema. Es decir, pues en Twitter o en blogs, en determinados entornos como esos, pues ahí puedes identificar rápidamente a personas que tienen muchísimos conocimientos acerca de esto y que trabajan en redacciones grandes, etcétera, y ahí de lo que se trata es de ir viendo lo que proponen, las pruebas que hacen en sus medios, y a partir de ahí pues yo creo mucho en ser autodidacta, en la formación de uno mismo, en ser curioso, y si tienes una oportunidad pues precisamente de entrar en un medio, pues dar a entender que te gusta esto y que quieres hacer cosas al respecto. Ahí es muy importante lo que te decía antes, pues si caes en un medio, pues caer sobre todo en manos de alguien que te quiera enseñar, porque la dinámica tiene mucha relación con pues eso, yo vengo con unas ideas, pero resulta que esta persona pues tiene otras y son complementarias, etcétera. Yo, por ejemplo, no recomendaría ninguna formación reglada sobre redes sociales.
Sí, yo creo que la mejor recomendación, lo que decías antes, de tener ese espíritu crítico, ¿no? De análisis, de comparar medios de comunicación, ver lo que se está haciendo en otros sitios y tener ese espíritu crítico en el sentido de analizar y ver por qué uno lo hacen de una forma, por qué otro lo hacen de otra forma y cuál es la mejor, pues la mejor estrategia para hacer determinadas cosas. Pues... Sí, porque en esto no hay trampa ni cartón, es tiempo que dediques. Es decir, yo aquí soy muy de la opinión de que el mejor o los mejores o los que tienen más, digamos, más repercusión o tienen aspecto de hacer mejor las cosas son los que más tiempo le dedican a esto y más tiempo le dedican a formarse y más tiempo le dedican a hacer sus pruebas y más tiempo le dedican en general pues a intentar estar al día de todos los movimientos que hay en torno a estos mundos, a estas plataformas y las opciones que abren. Sí, sin duda, seguir pues eso, a medios de comunicación, a periodistas como tú, que hacéis una gran labor en redes sociales, e ir aprendiendo poco a poco. Yo creo que es el mensaje que nos queda a todos. De cualquier rama de la que no conozcas, lo mejor es fijarse en profesionales o en medios de comunicación punteros y que lo estén desarrollando, que lo estén haciendo bien para aprender lo mejor de esas prácticas. Llevamos ya más de una hora, creo, José Manuel, que nos has dejado un montón de información, de recursos, de ideas para aprender sobre redes sociales. Tanto yo como los oyentes creo que hemos aprendido muchísimo sobre este área tan importante del periodismo y de los medios de comunicación actualmente. Así que para terminar, José Manuel, cuéntanos, si quieres, dónde te pueden localizar los oyentes o dónde pueden ponerse en contacto contigo. No sé, las redes sociales en las que estás presente. Bueno, yo fundamentalmente estoy en Twitter, que es donde creo que está la gente que pueda estar más o menos interesada en aquellas cosas que comparto o que divulgo. En Twitter soy José Manuel Rodos. Luego tengo una página web que ahora mismo está en construcción, que es josemanuelrodos.es, y básicamente son los entornos en los que me muevo porque, bueno, pues todo lo que hago tiene mucho que ver con intentar encontrar pistas sobre esa mezcla entre periodismo y redes sociales, pues eso, con su mezcla de marketing, su mezcla de desarrollo de negocio, comercial, etcétera, todo lo que tiene que ver un poco con cómo comunicar a través de esos entornos y cómo el futuro pues puede ir por ahí en cuanto también la obtención de ingresos y todo eso. Entonces, esas son mis dos referencias fundamentales. Si alguien quiere dirigirse a mí, pues me puede encontrar ahí perfectamente. Vale, pues dejaré el enlace a tu cuenta de Twitter, que tu cuenta de Twitter, por cierto, tiene una peculiaridad, es que cada 7 días se borran los tweets. Sí, y eso es algo que yo recomiendo mucho, que le llama mucho la atención. Yo lo recomiendo más que nada si quieres ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, como hemos visto con el caso de Zapata. No, ya en serio, el problema que tiene Twitter, y que es un problema que no es que tenga Twitter, sino que tienen las personas que utilizan Twitter, es que mucha gente piensa que uno no tiene derecho a cambiar de opinión. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que ves que hay gente sacando un tuit de hace no sé cuántos años de no sé quién que defendía esto, cuando en realidad ahora defiende igual esto otro o lo matiza. Y eso por no hablar de que hay veces que uno igual mete un tuit que está poco pensado, poco reflexionado, y resulta que eso le da problemas a medio o largo plazo. Yo en ese sentido considero que Twitter es una red social estupenda en formato evanescente, es decir, yo coloco las cosas y dentro de 7 días desaparecen y listo. Es decir, que se va refrescando cada cierto tiempo. No quiero tener un histórico en redes sociales, no me apetece que la gente sepa lo que yo decía o pensaba hace 5 años, porque probablemente eran gilipolleces, por no hablar de lo que pensaba cuando tenía 20 años o 20 y pocos años. Es decir, a medida que tú vas evolucionando, pues vas definiendo tu pensamiento o tus formas de ver las cosas, y yo creo que dar lugar a que la gente pues pueda ver lo que pensabas hace 5 años, pues bueno, eso puede estar bien para quien le apetezca, pero a mí realmente no me interesa dejar ahí un legado acerca de cuál ha sido mi evolución de pensamiento, sino yo Twitter lo utilizo como el hoy, el ahora.
y todo lo que haya ido por detrás, pues creo que ni es relevante para mí ni es relevante para los demás. Bueno, pues aunque el contenido que comparte José Manuel en Twitter es efímero, como él dice, yo sí que lo recomiendo mucho, recomiendo que le sigáis en Twitter porque todo lo que comparte él y las cosas que comenta o que da su opinión son muy interesantes, aporta mucho valor, da muchas referencias interesantes de medios internacionales, entonces os animo a que le sigáis, aunque sea ese contenido sea efímero, pero así también hay más ocasión para seguirle más de cerca y que no se nos pase nada interesante. Claro, también es una estrategia comercial, si lo piensas. Si parpadeas te lo vas a perder, como decía el otro, ¿no? Efectivamente. Hay que entrar de vez en cuando con bastante asiduidad a su cuenta para que no se nos pierda nada de lo interesante que comparte. Pues muchísimas gracias, José Manuel, por aceptar la invitación a participar en este podcast. Te envío un fuerte abrazo, ha sido un placer conversar contigo, hemos aprendido mucho y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a ti, un abrazo igualmente y ha sido una charla estupenda. Hasta aquí el programa de hoy. Otro día más, te doy las gracias por escucharme, te invito a visitar mi página web enriquebullido.com y te recuerdo que si estás pensando en lanzar un podcast para posicionarte en el sector, puedes entrar en enriquebullido.com/curso podcast y echar un vistazo a Podcasting Power, el curso de formación de Óscar Feito que te ayudará a crear paso a paso un podcast que te permita diferenciarte y comunicarte directamente con tu audiencia. Como te digo cada programa, también te agradecería muchísimo que dejaras una valoración y una reseña en iVoox o en iTunes y que difundas este podcast entre tus compañeros y amigos. Entre todos podemos ir haciendo cada semana un poco más grande esta escuela de periodismo. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo programa.